Te cuento que las diferencias entre diamantes y brillantes son muy sencillas. Un diamante no es más que la piedra en bruto, mientras que un brillante es el nombre que se le da a la talla de la piedra. Farmacias Carol presenta Bueno, señores, y continuamos con más del contenido de esta hora de té. Hoy en nuestro té del día, un invitado muy especial de la casa. Él es el doctor Yael Salcedo. Él es ginecólogo y va a hablarnos hoy de lo que es la preeclampsia, un tema que afecta a muchas mujeres durante su estado de gestación. Bienvenido, doctor. Así es. Muchas gracias, Bienvenido. mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente y más con un tema tan importante, porque lo mencionamos solo como preeclampsia, pero es la causa principal de muerte materna a nivel mundial. Es decir, no es un relajo, y a pesar de tanta tecnología, tantos avances científicos, sigue siendo la principal causa. A pesar de tantos medicamentos que contamos, no podemos controlar completamente el trastorno. Y a la hora de definirla, doctor, ¿cómo definiríamos la preeclampsia? Es algo muy capcioso la definición que tiene la preeclampsia, por el hecho de que dice que es una enfermedad exclusiva de la gestación humana. Nunca se ha visto ningún tipo de animal, es decir, ningún mamífero, perro, vaca, gato, nada, que sufra de dicho trastorno, caracterizado específicamente por manifestaciones clínicas a partir de las 20 semanas de gestación. Es decir, es una paciente que tiene un embarazo normal al inicio de su embarazo, pero luego de las 20 semanas de gestación se caracteriza por aparecer niveles tensionales elevados de presión arterial. Y aparte de eso, comienza a presentar cambios a niveles renales, caracterizados por albuminuria, es decir, salida de proteína en la pipí. Estos cambios se relacionan con muchas cosas, es decir, tiene relación con la etnia social, es decir, aparece más frecuente en la clase social baja. Se creía antes que por un factor nutricional, lógicamente, y por deficiencia en los servicios de atención de salud, pero vemos que a pesar de mejorar dichos sistemas, en países que ya, como Estados Unidos, que la mayoría de los embarazos son atendidos por especialistas, siguen igual, con una incidencia igual y con una morbilidad no tan alta como la de nosotros, pero sigue siendo alta su morbilidad a pesar de todo. Aparte de eso, se relaciona con la raza social, las clases sociales y la raza. Es más común raza negra. Lamentablemente nosotros tenemos una mezcla muy amplia, por lo que lógicamente tenemos una mayor incidencia del trastorno. Y se relaciona también con la altura con la cual se encuentra la persona. En estudios que se han realizado se han visto que en países donde están bien altos, por encima del nivel del mar, por encima de los 1000 pies, la incidencia bajaba mucho más. Lamentablemente nosotros, como acá, que estamos totalmente costeros, lógicamente la incidencia es un poco mayor. Se relaciona también este trastorno con déficit, porque hay muchas teorías de este trastorno. Una de ellas es un trastorno producido por una alteración en la formación placentaria del bebé. Otra habla de un trastorno genético donde hay un problema a nivel de unos canales, se llaman de Littler, a nivel de la placenta, que permiten el paso del calcio hacia el bebé. Hay otra que habla de trastornos inmunológicos, una incompatibilidad entre el padre y la madre. Es decir, son muchas teorías las cuales se amarran una con la otra. Ahora, lo que sí sabemos que es cierto es que cuando tenemos una paciente que presenta alteraciones, es decir, si tú una paciente de edad avanzada, tiene más riesgo de padecerlo. Si es adolescente, tiene más riesgo de padecerlo. Si la paciente tiene problemas nutricionales, es decir, lamentablemente no se nutre de forma adecuada, tiene más riesgo de padecer el trastorno. Aparte de eso, si la paciente, sobre todo, no lleva un chequeo obstétrico adecuado, pues su incidencia es mucho mayor.
Y esto es una patología que no es un relajo porque es evolutiva. Una vez que la paciente comienza a presentar los episodios de alteración de los niveles tensionales, estos avanzan de forma progresiva. Es decir, una paciente que presenta preeclampsia, normalmente el deterioro va avanzando. Es decir, a pesar del uso de los medicamentos, lo que ganamos es tiempo. Si presenta las manifestaciones en una edad muy temprana del embarazo, como mucho ganamos un mes, 2 semanas antes del desembarazo. Es decir, nos lleva a un desembarazo precoz, buscando no poner en riesgo la vida de la madre. Y es aquí donde viene el juego con esto. Es decir, si tenemos una paciente que presenta factores de riesgo, es decir, historia de preeclampsia, tiene hipertensión arterial crónica, tiene trastornos hormonales, es decir, una paciente que tiene, por ejemplo, irregularidad menstrual, se ha demostrado que la paciente que tiene trastornos hormonales tienen el doble del riesgo de padecer preeclampsia y diabetes durante el embarazo. Y si la paciente con entonces estamos viendo que era irregular con su menstruación, que tiene menstruaciones abundantes, que es una paciente que aparte de esto presenta niveles tensionales elevados en su primer chequeo, pues entonces uno abre ojo visor y desde un principio del embarazo comenzamos con las atenciones buscando mejorar ciertas niveles nutricionales en ella. Por ejemplo, se ha demostrado que el uso de calcio en altas dosis ayuda a que no se presente la patología. El uso de antioxidantes durante el embarazo ayuda a que la patología no se presente. La disminución de la ingesta de sal, por ejemplo, aunque muchos libros discuten esta teoría, baja la incidencia. Basado en la medicina y la evidencia, se ha demostrado que la incidencia baja cuando la paciente disminuye la ingesta de sal. Es decir, es por eso que se relaciona en cuanto al ámbito, a la clase social y nutricional. Porque si la paciente, lo primero que debe hacer el médico obstetra cuando comienza a evaluar a la paciente es explicarle cómo debe ser la nutrición de su embarazo, que no es una nutrición común y corriente de una persona, ya está comiendo por 2, pero no es que va a darse una hartura para 2 personas, no que va a engordar 500 libras con el embarazo, porque eso también predispone a preeclampsia y diabetes. Es que la paciente debe de comer de forma, debe nutrirse, es decir, tiene que comer todos los nutrimentos, dígase, el uso de vitamina C en el embarazo ayuda a bajar la incidencia, los antioxidantes, el calcio, se puede usar ya en pacientes de alto riesgo, incluso el ácido acetil, lo que conocemos como aspirina. La aspirina ayuda a prevenir enormemente los trastornos hipertensivos en el embarazo. Pero si el médico no hace una buena historia clínica al inicio del embarazo, no ve los factores de riesgo y no comienza un tratamiento adecuado y oportuno, una vez que ya se presenta la patología, pues es difícil ya detenerla. Es decir, ya todo es paliativo y ya de ahí en adelante Dios que reparta suerte, como dice. Doctor, además de la alta presión o la presión arterial alta, ¿hay algún otro síntoma de la preeclampsia? Claro que sí. Antes de aparecer la preeclampsia, la paciente presenta cambios muy sutiles a nivel de las químicas realizadas en la paciente. Es decir, comienza a presentar alteraciones de lo que es los ácidos grasos, colesterol, triglicéridos. A nivel de hemograma puede presentar una trombocitopenia, donde comienza a presentar disminución de las plaquetas. Y estos son uno de los síntomas de deterioro de la paciente, como por ejemplo también aumento de las enzimas hepáticas. Clínicamente, la manifestación número 1 que presenta la paciente es que después de las 20 semanas de gestación, acuérdense que es una enfermedad exclusiva del humano y se ve después de la 22ª semana, 20ª semana de gestación. Toda paciente con más de 20 semanas de gestación que comienza a experimentar cefalea, es decir, dolor de cabeza de manera rutinaria todos los días, la paciente dice, por ejemplo, doctor, en las noches yo empiezo con un dolor de cabeza, no sé si es el estrés. Debe de ver un ojo visor con esta paciente y comenzar el monitoreo, es decir, automáticamente hay que hacerle químicas, hay que hacerle un monitoreo, un mapa, lo que nosotros conocemos como mapa, que es un monitoreo de la presión arterial durante 24 horas para descartar que sea un trastorno de la hipertensivo durante la gestación de la paciente. José. Ojo,
la cura definitiva de la patología, es decir, con lo único que el trastorno cede, es una vez que se desembaraza la paciente, es decir, cuando la placenta deja la reacción que provoca a nivel de útero. Es por esto que cuando vamos evaluando a la paciente, si ya no podemos aguantarla más, es decir, cuando tenemos una paciente ya con fuertes alteraciones, daño hepático, ojo, esto no es un relajo, estamos hablando que esto lleva al contraste de la vida de la paciente, pudiendo dejarla en insuficiencia renal crónica, es decir, que termine en diálisis, daños hepáticos severos, insuficiencia hepática, puede terminar con ictus cerebrales, es decir, puede tener hemorragias cerebrales en los cuales puede quedar la paciente hemipléjica, cuadraplégica, es decir, un trastorno neurológico severo. Esto ya es lo que nosotros conocemos, ya cuando ataca a nivel del sistema nervioso central, lo que se conoce como eclampsia, que es la complicación más temida de la preeclampsia por las secuelas que puede dejar neurológica en la paciente, y que cuando se presenta en el embarazo, la morbilidad, la comorbilidad del embarazo, es decir, en el feto, es de un 50%. Es decir, cuando se presenta y una paciente convulsiona, el bebé en un 50% de los casos pierde la vida. Por eso la importancia, porque no solo lleva el contraste con la vida de la madre, sino también a la vida del feto. Y de cada 3 pacientes que presentan la patología, una de ellas se puede quedar siendo hipertensa toda la vida, hipertensa crónica, si no queda con todas las secuelas ya mencionadas a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Es decir, es un trastorno el cual tenemos que prestarle atención. Es por esto que hay que hacerle énfasis en la nutrición adecuada a las madres desde el inicio de su embarazo. Y los signos y síntomas de alarma, como mencionamos, durante el embarazo, para que tan pronto inicie el proceso de que sienta cualquier signo de alarma, podamos actuar. Doctor, ¿quiénes tienden más a este tipo de condición? ¿Pacientes jóvenes en edad de la adolescencia o mujeres adultas en embarazo? Precisamente. La incidencia es mucho mayor en las adolescentes, pero a pesar de todo, no son las adolescentes las que presentan la mayor comorbilidad por parte materna, sino son las que más mueren, no son las mayor registro de muerte materna en los cuales tenemos. Son las mujeres en edades avanzadas. Es decir, por eso para nosotros los obstetras, toda mujer que pasa 35 años embarazada, nosotros le ponemos un asterisco. Ya para nosotros son gestantes añosas y tienen alto riesgo con su embarazo, porque ya por la edad tienen cambios en los vasos sanguíneos que son característicos, lo que nosotros conocemos como aterosclerosis. Es decir, las arterias de la paciente están endurecidas, fruto lógicamente de los años. Y dentro de los cambios que experimenta la paciente durante el embarazo, debería presentar una relajación de los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos de ellas no se pueden relajar porque están completamente tensos, duros, lamentablemente la patología tiene mayor riesgo de que se presente en la paciente. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que me ha quedado en la mente. Son vivencias que uno ha tenido muy de cerca. Esto es la preeclampsia, que usted habló de la presión alta. Conozco un caso de una joven madre que le subió la presión, la llevaron, pero parece que era tarde, ya su bebé con 7 meses de embarazo ya no le latía el corazón. Pero ella tiene una niña más grandecita, sin embargo tuvo un parto precoz, vamos a decir, fue prematura, y tuvo un proceso muy similar al segundo. ¿Es que eso es hereditario? ¿Eso que le pasó a esta joven fue la preeclampsia? Porque ella, el mismo día que sintió el dolor de cabeza, fue a su médico, pero en una sonografía, tomografía, se dieron cuenta que la bebé ya no respiraba. Sin embargo, ella estaba muy hinchada ya desde hacía varios tiempos. ¿Cómo usted definiría ese caso? ¿Realmente es preeclampsia? ¿Se hereda la preeclampsia? O sea, ¿todos los embarazos van a ser iguales? Precisamente, yo en otros programas habíamos mencionado con respecto a lo que es normal en la menstruación y no.
Esto lo hacemos porque esto tiene una repercusión muy grande para nosotros y un significado clínico. Prematuros hormonales. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Entonces, en el caso de ella, claramente hay un factor hormonal. Si ella se le evalúan, seguro tenía amenaza de aborto en el inicio del embarazo, tuvo hematomas retrocoriales, tuvo manchado, y cuando esto no se atiende adecuadamente, como habíamos mencionado, el desarrollo placentario no es adecuado. Y después de las 12 semanas, quien toma el control de todo el llevar el embarazo es la placenta. Entonces, una placenta deficiente lleva a producción hormonal deficiente y esto lleva a aumento del riesgo de preeclampsia, de diabetes y de parto pretérmino. Ella la otra vez quizás no hizo hipertensión, pero tuvo el parto pretérmino. Es decir, el obstetra que le evaluó, del hecho de ver un parto pretérmino y hacerle la historia clínica, si coincide con todo esto que habíamos mencionado, ella tuvo mayor incidencia a presentar la preeclampsia. La preeclampsia no solo se presenta durante la gestación, se puede presentar al momento del desembarazo, en las primeras 48 horas es donde más incide la presentación de la patología también. En el caso de ella, que tú me estabas mencionando, los trastornos hormonales se relacionan con óbito fetal, muerte fetal súbita, los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia, Bueno, parece que el de internet hoy. Con la vida del bebé. Es decir, que el hecho de que se le haya ubicado el bebé es un signo de que sí pudiese presentar problemas, es decir, de que pudo haber presentado la preeclampsia, que se pudo haber ubicado el niño, pero de base, muy probablemente esa paciente tiene trastornos hormonales o dificultad para quedar embarazada. Cuando le hagan la historia clínica endocrinológica, ginecológica, segurito tiene su trastorno de base y puede ser que haya sido la preeclampsia, lógicamente. Un detalle es que para los protocolos nacionales, cada vez que tenemos una paciente que presenta niveles tensionales elevados, siempre pensamos en lo peor, porque es mejor pensar en lo peor que subestimarlo y llevar el contraste de la vida con la paciente. Pero no necesariamente el hecho de que tenga niveles tensionales elevados en ese momento quiere decir que tenga la preeclampsia, porque puede ser que por el dolor se le suba la presión. El dolor, una persona que esté en ese momento con dolor, inquieta, y a lo mejor cuando le dicen la información de que su bebé ha fallecido, esa reacción de, óyeme, es un trauma muy fuerte, puede llevar al contraste de que se le eleven los niveles tensionales y no necesariamente sea una preeclampsia. Puede ser simplemente que sea por el momento, pero por eso normalmente se da un seguimiento, se hacen unas analíticas de rutina con las cuales se certifique, se confirma el diagnóstico de la paciente. Ahora, ojo, ya tuvo un óbito, ya ahora tú encima de eso, en el otro tuvo un parto pretérmino, esa paciente no puede volverse a embarazar sin una atención adecuada obstétrica, es decir, sin una buena evaluación obstétrica, y debería de buscar atención con un ginecólogo endocrinólogo, no simplemente un ginecólogo obstetra. Ana Mirta, algo más que agregar, interesante. Sí, yo quería preguntarle al doctor Salcedo si hay alguna conexión entre hinchazón de los pies y las manos y la preeclampsia, que yo he visto, sí. Bueno, que hay veces que yo he visto pacientes que no quieren ni siquiera ya utilizar zapatos. Precisamente, No les sirven. Dentro de las manifestaciones clínicas está el edema, pero el edema es algo inherente del embarazo, es decir, una paciente embarazada o la resistencia que le hace la barriga a los vasos sanguíneos de los miembros inferiores, es normal presentar edema. Ahora bien, durante la preeclampsia el edema es generalizado, es decir, puede presentar edema en las manos, en la barriga, en el tórax. Cuando ya vemos edemas en otra parte que no sean los miembros inferiores, hay que precisar de primera mano en un trastorno hipertensivo del embarazo. Es decir, automáticamente veo una paciente, eso se llama anasarca.
anasártica, es decir, totalmente edematizada en todo el cuerpo, inmediatamente deberíamos de tomar conducta y comenzar a investigar cómo está la paciente clínicamente, químicas, sonografía, medir presión, evaluar de cerca, porque puede estar relacionado. Bueno, el tiempo se nos agotó, increíble, doctor, pero tenemos que invitarlo de nuevo porque de este tema y otros más que nos solicitaron de ginecología, y usted que es una persona de una experiencia muy vasta para hablarnos y con una seriedad tremenda, nos gustaría que nos visitara de nuevo para concluir con este tema, porque este tema es amplio. Y también hay otros temas de interés que hay, sobre todo cuando se trata de la reproducción asistida, que también usted maneja esa parte. Pero yo quisiera primero agradecerle que nos haya acompañado, pero necesitamos nos dé sus números de contacto, cómo localizarlo, para que en casos como lo que pusimos aquí, pues vayan y lleven un seguimiento como debe ser, porque ante situaciones que se presentan con las madres, yo creo que usted dijo ahí lo que era básico, un seguimiento de cerca y pormenorizado de cualquier cosita para el médico, como decimos. Bueno, me pueden localizar en el Grupo Médico San Martín. Allá estoy de 8 a 12 del día. Los números de teléfono en que me pueden localizar, me pueden llamar al privado, al celular, no hay ningún problema. 809-431-3085. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Incluso respondo a las redes sociales, lo único que no la puedo leer a todo momento. Pero en Instagram me pueden buscar como Yael con Y, Yael Salcedón, terminado en M, y con todo el gusto le podemos ayudar en todo lo que está a nuestro alcance. Y nada, esperamos pronto poder discutir otro tema. Para nosotros siempre es un placer poder contribuir, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Gracias a usted por su tiempo y por su valioso tiempo, mejor dicho. ¿Verdad que sí, muchachos? Bueno, verdad, así es. Siempre a la orden. Feliz agradecida, doctor. Bueno, después de disfrutar de estas orientaciones del doctor Salcedo, Yael Salcedo, vamos a ir a una pausa porque tenemos más contenido para ti en este día. Farmacias Carol presentó